Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están, amigos y amigas de Portavoz Noticias? Damos inicio a una nueva entrevista del día domingo aquí en nuestro noticiero. Y hay bastante por conversar porque el concepto de transparencia tan usado últimamente se ve en algunas partes, no se ve en otras partes, y hay quienes están abiertos a que la transparencia sea algo fijo de su día a día y de la identidad que tienen ciertas instituciones. Pero para hablar de lleno de este tema y asociándolo a lo que tiene que ver con las universidades, vamos a hablar con el rector de la Universidad Federico Santa María, don Juan Yus, que nos va a hablar un poco de este encuentro que hubo entre las universidades públicas no estatales del G9. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por la oportunidad de poder comentar de este importante tema para nosotros como universidad y para todo el país, que es la transparencia. Sí, definitivamente muchas gracias a ti también por venir a acompañarnos. Para nosotros es fundamental, sobre todo considerando el rol regional que tienen las universidades del G9. Y hablemos un poco del encuentro y más que entrar de lleno a lo que son estos organismos y estas plataformas de transparencia, ¿cómo se origina? ¿Cuál es la conversación que se sostiene para básicamente decir, como universidades de esta red, necesitamos seguir promoviendo el concepto de transparencia y no desde el Estado, no desde el gobierno, sino que desde las instituciones per se? Sí, muchas gracias. Bueno, como Red G9, nosotros somos las universidades públicas no estatales que nos hemos agrupado de hace ya más de cerca de 12 años para visibilizar nuestro aporte. Nosotros somos las 6 universidades católicas del país: la Universidad de Concepción, la Universidad Austral y la Universidad Técnica Federico Santa María, que varias de nosotros por cerca de 100 años, algunas más de 100 años, otras menos, hemos sido la base del sistema universitario. Y en este sentido creemos que la transparencia, ¿cierto?, como práctica común a nivel nacional, es una responsabilidad a la cual debemos responder proactivamente. Como tú bien dices, ¿cierto? Las universidades del Estado están obligadas, de cierta forma, hay una ley que la obliga a práctica de transparencia activa y también a responder a solicitud de transparencia. Y nosotros creemos que, a pesar de no estar obligados por ley, sí estamos obligados éticamente, y es una muy buena práctica el esfuerzo que hemos hecho de sistematizar información que en muchos casos ya teníamos disponible en nuestros portales web, ya sea internos internos a la universidad o externos, pero este esfuerzo de sistematizar esa información, de disponibilizarla y que nos permita, ¿cierto?, mostrar qué es lo que somos, pero también por qué a veces tomamos las decisiones que tomamos, ¿cierto?, y cuál es nuestra situación, es muy, muy importante. Nosotros además recibimos un volumen importante de recursos públicos y ahí tenemos una responsabilidad para con todo el país, así como los recursos que recibimos de nuestros estudiantes y de otras formas que generamos nuestros ingresos, ¿cierto?, que dan sentido a nuestro existir. Perfecto. Y sí, definitivamente ahí hay varios márgenes en el minuto de entrar a hablar de los beneficios que trae el tomar decisiones, demostrar la transparencia como institución, porque por un lado entra todo este asunto respecto a los recursos, ¿no? En un periodo en el que hay alta desconfianza con instituciones respecto al manejo de los dineros, hay ciertas dudas y a la gente le gusta poder aclarar en esos temas, pero por otro lado, la transparencia sin duda que se torna como una herramienta clave y fundamental, no solo para el correcto uso de la democracia, sino que también para poder llevar a cabo ciertas investigaciones, para poder tener las cifras, los datos y poder llevar un monitoreo constante de cómo se están haciendo las cosas, no solo con el manejo de dineros. Pero respecto a, vamos a partir enfocándolo en el dinero, en el factor económico, ¿qué es y básicamente cuál es el interés que debe tener la ciudadanía por decir, ok, estoy frente a una institución que decide transparentemente por su propia voluntad mostrar cuál es la gestión y la asignación de recursos para llevar a cabo sus planes anuales, semestrales o en el periodo de tiempo que conlleven? Sí, bueno, nosotros estamos convencidos, ¿cierto?, que somos un aporte al país, ¿cierto? Pero tenemos una responsabilidad de responder a un escrutinio público en el cual los estándares de saber, ¿cierto?, cómo las instituciones usan recursos que parcial o totalmente provienen de todos los chilenos y chilenas, eh, cómo lo estamos haciendo. El año pasado fue un gran tema, ¿cierto?, a raíz de una universidad privada, de una persona que tenía un contrato supuestamente como investigador, pero totalmente descuadrado tal vez de estándares de pago de remuneraciones. Entonces, en ese sentido, someternos ser capaces, ¿cierto?, de tener evidencia para someternos al escrutinio público, creemos que es fundamental. Pero por otro lado, y yendo más allá del tema netamente financiero y de uso de recursos, nosotros estamos convencidos, ¿cierto?, de que
de que el tener estas prácticas de transparencia, del el hecho de ordenarnos internamente, cosa de poder mostrar no solo el uso de recursos, sino que cuáles son nuestras normativas, cuáles son nuestros procedimientos, cuáles son nuestro organigrama, nuestros flujos de toma de decisiones, va en pro de mejorar la calidad y la excelencia del quehacer de nuestras instituciones. Por supuesto, este es un camino que tenemos que ir recorriendo. Y volviendo a tu pregunta inicial, creemos que el seminario que se realizó el viernes pasado en Santiago fue muy bueno. Ahí se compartió la experiencia de dos de nuestras instituciones del G9, la Universidad de Concepción, que tiene un portal incluso construido en conjunto con el Consejo para la Transparencia, y también el caso el modelo que la Universidad Católica de Temuco levantó para, como política interna respecto a transparencia, compartir esa experiencia, así como el foro panel que tuvimos después, fueron muy buenas instancias para discutir, para compartir experiencias, porque también ese es un rol fundamental de las redes de universidades. Nosotros participamos en el G9, también participamos en el Consejo de Rectores y Rectoras de Chile, el CRUCH. Aquí yo vengo de una reunión más temprano del Consejo de Rectores de Valparaíso, porque son instancias en que podemos compartir experiencias, compartir buenas prácticas y al fin y al cabo contribuir al bienestar, ¿cierto? Que todo eso vaya en pro del bienestar de nuestros estudiantes, de nuestras comunidades, pero también de todo el país. Y en este mismo proceso de compartir experiencias, de compartir vivencias, ¿cuáles son quizás los puntos o los acercamientos claves que han podido notar como red en estos términos de seguir fomentando la transparencia en las instituciones? ¿Alguno que haya podido comentar el beneficio de poder tener estos portales expuestos a la gente, o gente que quizás quedó más atrás con términos de transparencia, que se contrasta con quienes sí han ido avanzando en decir, ok, nos falta mucho por recorrer y hay bastantes materias donde apuntar? Sí, yo creo que sirvió en diversos sentidos, ¿cierto? Por un lado, el trabajo que han hecho las instituciones que han tenido más experiencia en esto, de formar comisiones internas, relevar el rol, articular. Dentro de las universidades tenemos diferentes orgánicas, pero en casi todas tenemos una Secretaría General, una dirección jurídica, eh, un sistema de información académico estudiantil. El poder estructurar esas bases de datos, cosa de poder levantar y tener información en tiempo real, digamos, del estado de la institución, ha sido una práctica transversal muy bien valorada por las comunidades. Y también yo creo que a los que tal vez teníamos información disponible, en nuestro caso en la intranet, ¿sí? Que a raíz de toda esta discusión del año pasado y esfuerzo que hicimos como G9, la estructuramos de forma diferente y tenemos ahora un portal de transparencia en la internet a todo el país, a todo el mundo, digamos, a todo el universo que se quiera conectar para ver nuestros números. Ha sido muy, muy bueno porque nos obliga también a ordenarnos internamente. Y por otro lado también facilita la discusión al interior de los cuerpos colegiados, de los consejos y de las unidades que tienen que tomar decisiones en la universidad. O sea, tener datos que no sean cuestionados respecto a nuestro volumen de estudiantes en pregrado, posgrado, al impacto, a la empleabilidad de nuestros estudiantes, al volumen de recursos que levantamos por proyectos de investigación, son datos que permiten también a la comunidad ser más conscientes de qué es lo que somos y qué es lo que queremos ser. Perfecto. Y hablando de la plataforma per se en sí mismo, la plataforma de transparencia que tienen las universidades en este caso, podemos hacer el contraste, por ejemplo, con una solicitud de transparencia tradicional en el cual uno tiene que elegir una institución, un organismo, pedir ciertos datos en específico y que pase un periodo de tiempo en el que uno puede recibir o no recibir esa respuesta a esa solicitud de transparencia. Acá son datos que básicamente están segmentados por categoría que uno puede encontrar en una biblioteca de datos, o de todos modos tiene que pasar algún proceso de solicitud en caso de que uno quiera tratar de conseguir cierta información. Súper buena pregunta. Yo creo que aquí la invitación está a los televidentes, está a la comunidad del país. Si ustedes van al sitio del G9, ¿cierto? Ahí hemos puesto los links al sitio de transparencia de cada universidad, pero son bien simples. En nuestro caso es transparencia.usm.cl, hay otro que es transparencia.uct, en el caso de la Católica de Temuco.cl. O sea, es fácil llegar, primera cosa. Segundo, es buena tu pregunta porque nosotros, al ser universidad, al ser instituciones no estatales, tenemos que lidiar, ¿cierto? Tenemos que, perdón, congeniar, por un lado, nuestro interés de tener esta transparencia activa con la obligación legal, por ejemplo, del Código del Trabajo, de que no podemos mostrar información privada de nuestros funcionarios, nuestras funcionarias. Sin embargo, ¿cierto? Podemos, ¿cierto? Sistematizar información pública, que de hecho algunas leyes nos obligan a tener información de los proyectos, los informes, las resoluciones de la Comisión Nacional de Acreditación, que están públicas, las hemos centralizado en este sitio para que sean de fácil acceso y no tener que ir a otros
sitios a buscarla. Y también en algunos casos hemos ido más allá. Por ejemplo, desde que asumimos la rectoría hace 2 años y medio, en mi caso hemos disponibilizado la liquidación de sueldo del rector, ¿cierto? Pero formalizado a través de un anexo contrato especial que yo firmé, cosa de poder disponibilizarla a toda la comunidad y de hecho está pública ahí. No podemos llegar al estándar de transparencia activa de las instituciones del Estado, que tienen publicado todo, ¿entiendes? Pero sí hemos tratado de concentrar ahí información pública, que ya está disponible, concentrarla, estructurarla, pero también ir un poco más allá hasta donde nos permite la legislación. Y respecto a solicitudes, claro, si alguien nos escribe para solicitarnos información, va a depender de qué información es. A lo mejor si es pública podemos indicarle dónde está, pero también tenemos que respetar, y por ley, ¿cierto? Está establecido la privacidad de datos personales. Perfecto. Estamos hablando sobre transparencia, sobre esta medida que implementaron la red de universidades públicas no estatales del G9 de poder tener sus propios portales de transparencia. Ahora nos vamos a un pequeño corte comercial y después volvemos con más de esta entrevista del día domingo con el rector de la Universidad Federico Santa María, don Juan Yus. Vamos al corte y ya estamos de vuelta. Si recibes esta alerta SAE, debes evacuar con toda tu familia. Lleva a tus mascotas y mochila de emergencia. No olvides dejar puertas y ventanas cerradas. Y una vez afuera, evacúa por zonas seguras, siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades. Ante una emergencia de incendio, evacúa inmediatamente. Y recuerda que las vidas son lo primero. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Si recibes esta alerta SAE, debes evacuar con toda tu familia. Lleva a tus mascotas y mochila de emergencia. No olvides dejar puertas y ventanas cerradas. Y una vez afuera, evacúa por zonas seguras, siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades. Ante una emergencia de incendio, evacúa inmediatamente. Y recuerda que las vidas son lo primero. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Ya estamos de vuelta después de este pequeño corte comercial y estamos hablando de transparencia, ¿no? En distintos márgenes, en las universidades particularmente. Y me quería quedar con una de las últimas cosas que dijo rector, que básicamente era visibilizar el tema de su liquidación de sueldo. ¿Y por qué me cuelgo de este caso? Porque también lo mencioné anteriormente de el caso de ciertas universidades donde se supo de contrataciones millonarias de investigadores. Y es importante para el bienestar de una comunidad educativa saber que básicamente tienen gente por sobre ellos, autoridades que sí se cuadran un poco con ellos mismos, ¿no? Porque de repente cuando uno es estudiante, uno es apoderado de una universidad y se encuentra con estos profesionales que no ha visto en su vida con contratos millonarios, sienten un poco, como se dice en buen chileno, que le están viendo la cara, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo peor que podría pasar en una universidad, ¿sí? O que una universidad haga sentir al resto de una comunidad que, que un esfuerzo país, por ejemplo, de destinar recursos, ya sea vía gratuidad, aportes basales u otros que instituciones como nosotros recibimos, estén siendo usadas tal vez no de la mejor forma, no de la forma más eficiente, ¿sí? Yo creo que eso es una responsabilidad, insisto, que como instituciones públicas, ¿cierto? Si bien no estatales, pero públicas, queremos responder proactivamente. Eh, yo creo que, de hecho, es muy buena tu pregunta porque la iniciativa, en nuestro caso, ¿cierto? Hay diferentes historias en nuestras universidades, pero en nuestro caso de levantar un portal de transparencia surgió hace más de 10 años, ¿sí? Y fue justamente a raíz de un episodio en que surgió controversia respecto a por qué había tanta asimetría en nivel de remuneraciones entre algunos departamentos. Entonces, ahí fue una medida bien directa y proactiva del Consejo Superior de en esa época tener un portal de transparencia interno, ¿cierto? En que todos pudieran ver, al menos, por supuesto, actas de consejos, decretos de rectoría, eh, y al menos la escala de remuneraciones de la alta administración. Y creo que originalmente también ahí se publicaron números agregados, ¿sí? de nivel de remuneraciones por departamentos, que era la contingencia.
Pero ahí, claro, como ese fue un impulso inicial y no se estructuró todo un sistema para mantener este portal actualizado, con el tiempo fue decayendo un tanto su utilidad. Entonces, el esfuerzo ahora, ¿cierto?, de tener este esfuerzo, de tener estos portales que tengan por detrás, en primer lugar, plataformas de gestión de datos, bases de datos estructuradas para alimentarlos automáticamente, y que también que sigan ciertos estándares que han ido mejorando y avanzando a nivel mundial, diría yo, es un gran avance. Así que yo estoy muy contento de que como G9 hayamos tomado el liderazgo en conjunto y el hito del acto que hicimos en Santiago hace algunos días me parece muy relevante y qué bueno que podamos visibilizarlo, por ejemplo, a través de esta entrevista también. Y básicamente, claro, visibilizar medidas que a fin de cuentas pueden ser replicables en otras instituciones, en otros organismos que están fuera básicamente del alero directo del Estado, aquellos mismos como instituciones puedan ir generando estos espacios de visibilizar sus funciones, sus movimientos y apuntar a que como instituciones, en algunos casos públicas, en algunos casos privadas, puedan tener un rol transparente con toda la comunidad que les rodean, ya sean clientes, ya sean asociados, porque a fin de cuentas eso termina, uno, quitándole un peso de encima a las mismas instituciones, de sentirse quizás perseguidos constantemente por información que ocultan o no ocultan, porque tienen todo a disposición y vista de paciencia de quien quiera adquirir la información, pero al mismo tiempo es un llamado a que otras personas puedan seguir esta senda y apuntar a tener un país e instituciones en general más transparentes, ¿no? Así es, yo creo que aquí suceden fenómenos bien interesantes, que en la medida que uno, y nos ha pasado ahora, ¿cierto?, que disponibilizamos información, el hambre por más información aumenta, ¿sí? Y eso yo creo que es sano, porque yo creo que ayuda a que las personas se involucren, ¿cierto? Y también debe ser la base para quienes nos corresponde tomar decisiones, seamos capaces de explicar esas decisiones, ¿sí? Y eso estoy hablando no solo a la escala universitaria, sino que a la escala país y a la escala mundial. Las buenas prácticas de gobierno abierto implican colaboración, participación y transparencia. No es casual que estemos en esa senda. Y aquí yo quería extender el desafío que tenemos al desafío país. Hay una nueva ley de transparencia que está en el Congreso hace, entiendo que es del orden de 7 años, y ha costado que avance. Y claro, y como se ha tratado de poner en diferentes leyes, ley de presupuesto, en algunas leyes que asignan recursos para investigación, cláusulas que establecen exigencias de transparencia, a veces nos encontramos con que el estándar, ¿cierto?, con que se están exigiendo es diferente, o que incluso solicitudes de información que nos están entregando podrían ser incompatibles con la ley de privacidad de datos personales. Entonces, ahí hay un tema país que el Parlamento tiene en este momento en sus manos, que hay que resolver para poder seguir avanzando en esta senda. Claro, para poder destrabar un poco el asunto, poder ordenarse en ciertos lineamientos de transparencia. Y lo hablábamos un poco antes, rector, que es transparencia que no solo tiene que ver con la manera en la que se están llevando estas operaciones, sino que en distintas investigaciones, tanto de carácter periodístico como de carácter científico, el hecho de tener estas bases de datos a disposición sin ese proceso engorroso que hablábamos de tener que hacer largas solicitudes de transparencia que muchas veces no tienen respuesta, también va a permitir que quizás la red de universidades tenga un ecosistema investigativo mucho más nutrido, sea poder analizar bien los fenómenos que están sucediendo en las distintas instituciones, sea poder hacer un buen seguimiento quizás en los casos de abuso, de acoso que ocurre en las mismas universidades. Es un buen ejemplo para que los investigadores puedan trabajar de más con datos más a la mano y también, ¿no?, que sea más cercano desde la institución hacia los investigadores igual. Sí, así es. Yo creo que en la medida que tengamos más información, podemos hacer más análisis, podemos fundar de mejor forma opiniones, decisiones, como comentaba antes, y eso nos va a ayudar en todo sentido. Yo creo que ahí hay un tema muy importante que seguir cultivando. Perfecto. Y por último, ya como para que vayamos brevemente cerrando, en este mismo margen de la red de universidades del G9, usted mismo lo dijo, hay bastantes materias en las que seguir trabajando, en las que seguir profundizando, y ya se parte con estos portales de transparencia como una base en la cual se puede mover. ¿Qué es lo que viene? ¿A qué más se puede apuntar? ¿Cuál es el trabajo próximo que se tiene que tener? No sé si son los distintos rectores de las universidades en conjunto, pero ¿cómo se sigue avanzando en la materia de seguir apuntando a una transparencia plena que nace desde las instituciones por sí? En la red nosotros estamos convencidos de que este es un proceso que aún requiere maduración.
¿cierto? Mayor compromiso, ¿cierto? Mayor articulación incluso de la que ya hemos logrado al interior de nuestras instituciones. Y creemos, ¿cierto?, que un trabajo con otros agentes del país que están preocupados o tienen responsabilidad directa sobre esto, como el Consejo para la Transparencia, va a ser clave. De hecho, firmamos o estamos a puertas de firmar un convenio de colaboración amplio como G9 con el Consejo, que sin duda se va a plasmar después en trabajo más en detalle con cada una de nuestras instituciones para perfeccionar, estandarizar y disponibilizar de mejor forma la información. Y yo creo que, insisto, que el mensaje también hacia el país es que no por ser no estatales estamos fuera de esta importantísima discusión. Sí, y de hecho, todo lo contrario, al revés, entran, se suman a la discusión y a la conversación porque la voluntad de ser transparentes con la ciudadanía, con los estudiantes, con los apoderados, no nace desde una ordenanza mayor, sino que nace desde la misma voluntad de la red de universidades que opta por un bienestar mayor a través de la transparencia. O sea, más insertos creo que no se podría estar, ¿no, rector? Así es, sí, totalmente de acuerdo. Perfecto. Bueno, estuvimos conversando de bastante en esta entrevista, pudimos afrontar lo que tiene que ver con la transparencia y en este encuentro de la red de universidades públicas no estatales del G9, que tal como dijimos, no decidieron optar por sus propios portales de transparencia, entregarle datos, cifras a la ciudadanía para que así puedan funcionar de mejor manera, aportar a las investigaciones y también al bienestar general de todos los actores asociados a las diversas universidades. Estuvimos hablando con el rector de la Universidad Federico Santa María, don Juan Yus, que nos acompañó. Juan, muchas gracias por el espacio y por contarnos más respecto a la importancia de la transparencia en las universidades. Y con esto entonces damos por finalizada una nueva entrevista del día domingo aquí en Portavoz Noticias. Recuerden que la información de las regiones la pueden encontrar a través de nuestra página web www.portavoznoticias.cl y que también nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y ya nos reencontraremos en una semana llena de toda la información de las regiones del país aquí en Portavoz Noticias. Que estén muy bien. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.